Chile. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de Así Somos. Hoy día comentamos con AS Misterios, porque justamente de eso queremos hablar junto a Monty, por supuesto. Bienvenida. Juan Andrés Salfate. Hoy día queremos plantearnos una pregunta y tiene que ver con la maldad. ¿Es acaso la maldad un sentimiento, una acción exclusiva de los seres humanos o también puede pertenecer a los lugares, a los espacios físicos? Pueden ser espacios como bosques o también hoteles, dueños de una maldad que atraen seres tan malos como ellos. Eso es lo que queremos responder hoy día, Juan Andrés Salfate. Hablando de lugares icónicos, misterios, hay personas que han vivido como asesinos en serie, violadores, torturadores, han vivido específicamente en lugares que atraen, satanistas, que atraen una cierta mística de brujería, tal vez, por qué no decirlo. Y para eso vamos a arrancar con el Hotel Cecil, que ya es un clásico de nuestro programa. Exactamente. Fíjate que, a ver, tú planteaste algo que es muy interesante y que de buena a primera, yo creo que incluso podríamos acudir a la experiencia personal de cualquier persona. Y es que la lógica racional, cientificista, te diría que las personas no pueden traspasar o contagiar, por así decirlo, alguna carga de negatividad. Es como si el peso del carácter no generaría... No está esa posibilidad dentro del mundo físico de poder establecer como un paraguas de mala suerte con respecto a alguien. O sea, no podría existir un manejo tal que a ciertas personas pareciera que la mala fortuna las persigue y por lo tanto... La nube negra. Una nube negra que le llueve sobre mojado y mucho menos, por tanto, desde este punto de vista, que pudiese imantar con esa mala suerte o desgracia a los objetos o el lugar donde reside. Pese a aquello, de una u otra manera, todos podemos decir, así como con cierto desparpajo, de que hay lugares que uno ha visitado, lugares a veces con gente que uno quiere, pero que el solo hecho de cruzar el umbral de esa casa o de ese lugar es como que se densifica la sensación de estar ahí. O sea, hay lugares que son livianitos, digamos, pese a que pueden estar muy bien adornados, muy bellamente, ahí hermoseados la situación del lugar, pero sin embargo se hacen pesados. Y es un poco una experiencia que todos más o menos tienen, donde el lugar se siente así como cargado, como quien dice, y hay otros que son bastante sencillos, pero luminosos en esencia. Y tú mencionabas el Hotel Cecil, un hotel que tiene, y aquí viene otra pregunta interesante, que este hotel nace en su condición para ofrecer casi como una ayuda social, vale decir, si usted tiene pocas lucas, puede quedarse a pernoctar acá. De hecho, es tan barato que usted podría llegar a considerarse a vivir acá. O sea, porque ¿quién puede vivir en un hotel? Gente de muchos recursos, pero aquí es tan barata la noche que podrías quedarte. Pero, ¿qué significó eso? Que cualquiera pudiese llegar. Y ahí esto fue un refugio para los proxenetas, prostitución, drogadictos, personas del bajo mundo y que no iban precisamente con un problema de escasos recursos, sino con las peores de las intenciones. Y pareciera, Monty, que las prácticas que ahí se llevaron a cabo, ya que era chip libre, cualquiera venga y quédese acá, aquí no le vamos a preguntar nada a nadie, terminó por cargar el lugar, porque no puede ser que con el paso de las décadas esto se haya convertido en el centro, en el ojo del huracán de algunas de las muertes más terribles y misteriosas hasta el día de hoy. Es tremendo, una constante escena del crimen, así describen como este Hotel Cecil o Stay on Main, un lugar lleno de suicidios, de crímenes, de asesinos en series y de mucha gente desaparecida. Sin embargo, esa historia que tú relatas, Salfate, no siempre fue así, porque cuando se construye el Hotel Cecil en el año 24, antes de la Gran Depresión de Estados Unidos, fue creado como un lugar de mucha opulencia, donde iba gente muy poderosa, con mucho dinero. Era un lugar, y todavía, que está en el centro mismo de Los Ángeles, hoy en día rodeado por un barrio bastante precario que es Skid Row, pero en esa época era un lugar donde la gente iba de paso a la ciudad y se alojaba en un lugar bastante lujoso. Porque estamos después se convirtió en la periferia. Sí, después ya vamos a entrar en esa historia. Pero antes, ¿por qué estamos hablando de esto hoy día? Porque el año pasado se reabre este Hotel Cecil y quiero que pasemos a revisar el siguiente titular para que le demos contexto a esta conversación. Ahí lo vemos. Reabren Hotel Cecil como edificio con viviendas asequibles. Nosotros cuando hablamos de esto el año
año pasado, si mal no recuerdo, todavía no se sabía. Documental. A propósito del documental que salió en Netflix justamente en febrero, creo, o marzo del año pasado, y que también esta historia inspiró, por ejemplo, la 5ª temporada de American Horror Story Hotel, donde actuó Lady Gaga en la temporada 5, muy buena por lo demás. Entonces, claro, este hotel ya en los años 40 fue cambiando esta percepción y se fue llenando de gente llamada homeless o vagabundos, que finalmente fueron todas estas personas que lo pasaron muy mal después del año 29 en adelante, en donde quebraron, personas que terminaron literalmente en la calle, sociedades totalmente divididas, hubo mucha desigualdad, gente que tuvo que literalmente aceptar lo que se venía por delante. El sistema le ganó a esa gente. Claro. Y esa gente se quedó viviendo en este barrio que hoy conocemos como Skid Row, que es tremendamente peligroso, lleno de drogadicción, y es un barrio muy difícil el que circunda. Le han hecho canciones Skid Row, como en La Pequeña Tendita, El Horror y todo. Claro, bueno, muy terrible. Y de ahí en adelante todas las cosas que han pasado hasta ahora. Sí, más allá de tener el hotel como esta misión social de ayudar a los más desposeídos, lo que quería el hotel era salvarse ellos mismos después de la depresión del 29. Cambió el emprendimiento. Claro, cambió el emprendimiento. En el fondo era como, ¿cómo nos salvamos? Porque ya no está esta riqueza, hasta ahora estaba todo medianamente bien, no está esta riqueza, ya la gente no puede acceder, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dividieron, ¿se acuerdan? El hotel en dos. Sí. Donde dejaron una parte, como bien comentaban al principio, como viviendas un poquito más, no solamente de paso, no un hotel, sino que viviendas que podían ser mes a mes. Y ahí entra el tema tal vez más interesante y que nos empieza a conectar de alguna forma con este mito que se empieza a gestar, que si bien el hotel lo reabrieron el 2021, tenemos que decir que hasta hoy día lo más importante y tal vez la mejor carta de presentación, aunque suene paradójico, tiene que ver con esta sensación de que hay una brujería, de que está embrujado, de que hay una carga negativa. De hecho, leía que el año pasado también Buscadores de Fantasmas, que es un programa, me imagino, han escuchado mucho ustedes, la gente que nos ve, hicieron un capítulo del Hotel Cecil, justamente. De los pocos programas autorizados que ha hecho, porque hay un movimiento en las redes sociales de gente que arrienda una habitación por un día para ver, oye, que sentiría algo raro, algo extraño, qué sé yo, pero autorizado era Buscadores de Fantasmas. De hecho, va gente a hacer turismo fantasmagórico para quedarse. Pero no autorizado del todo. Entonces, lo interesante es que este programa estaba autorizado, podía recorrer todas las dependencias, ver qué es lo que pasaba, y ellos señalaron, ustedes entenderán que el capítulo yo no lo vi porque vivo solo y no me voy a matar de miedo, pero sí me informé del capítulo y que señalaban que efectivamente pasaban cosas raras dentro del Hotel Cecil, que efectivamente habían ciertos rasguños que no se lograban identificar, ciertos ruidos que no se lograban identificar, que no se les daba una atribución de alguna forma de esta tierra, de este planeta, de este nivel. Y ahí se mezclan dos cosas. Y ahí creo que ya podemos entrar con la conversación de lo fantasmagórico, tal vez. Porque uno se pregunta, este hotel es un hotel que en el fondo le abrió las puertas a los asesinos, a los violadores, a los torturadores, sin preguntar absolutamente nada. Un hotel que si tú ingresabas lleno de sangre, no te iban a preguntar nada, no iban a llamar a la policía, lo que importaba es que tú estabas pagando para vivir mes a mes una parte del hotel. Es un hotel que atrae lo peor de la sociedad, sin Dios ni ley, los que de alguna forma el sistema no les rindió y ellos no les rindieron al sistema. ¿O hay algo de brujería real, Juan Andrés Zalfate, y que eso hace a la vez que más allá del sistema y de la facilidad de llegar a estas piezas, atrae esa maldad? Porque todos los que han asesinado dentro del hotel tienen un común denominador, que no se volvieron locos tal vez en el hotel. La mayoría tiene historias que los podrían haber llevado a eso, historias de violencia, historias previas incluso de asesinato. Entonces, uno podría decir que la maldición del hotel es que atrae de alguna forma lo peor de la sociedad. Ya a fines de los años, mediados y fines de los años 30, ya habían muerto las dos primeras personas ahí, donde alguien se envenenó, y una persona del cuerpo médico, e incluso un agente de policía, también con muchas notas de suicidio, decide con su propia arma de servicio darse un tiro en la cabeza. Probablemente, y aquí engancho al tiro con lo que tú estás planteando, más o menos en el año 44, ¿cierto?, donde está en plena guerra mundial, esta mujer incluso da a luz a un bebé. Según ella, Dorothy, según ella, nace sin vida su pequeño. Y ella, aquí viene lo loco, porque, o sea, uno entiende la precariedad de la situación, pero sin embargo esta mujer lo que hace, que estamos viendo ahora en pantalla, es tomar el bebé y arrojarlo por la ventana. O sea, eso es algo que no tiene... Hay que entender, digamos, que pueden haber muchos que
crisis emocionales bajo la situación donde esta mujer se encontraba, pero llamó claramente la atención de que pese a haber nacido muerto su hijo, el hecho de hacer este gesto, este casi ritualesco de tomarlo y lanzarlo por la ventana como si fuera basura, la verdad es que termina de coronar a fines de los 30 y mediados de los 40 todas las cosas que sucedían en este hotel. ¿Qué se decía? Que cuando estos lugares, además de que la desgracia de sus ocupantes pareciera comenzar a generar un aumento en el volumen de la mala vibra, o sea, vibrando bajo, claro, así, pero nivel Satán, se decía que, como también suele ocurrir, muchas personas que son de este tipo de ciudadanos se dedicaban a solucionar sus problemas con prácticas de brujería. Vale decir, en su mundo, hacer trabajos como se conoce, o hacer invocaciones, a vender su alma al diablo, o ocupar cualquier, o sea, al sentirse abandonados por Dios de parte de la religión, lo que hacen es volcarse en su opuesto y finalmente acudían, ya sin saber qué hacer, pedir ayuda al lado oscuro de la existencia. Y al parecer, muchas de estas habitaciones, como otros ejemplos que hemos mostrado, se escuchaba toda una actividad donde se volvían a recrear las muertes. O sea, tú que vas por el pasillo, dentro de las habitaciones, escuchabas gritos, claro, discusiones, siendo que esa habitación estaba vacía. Siendo cuando la gente encargada no aguantaba más y abría la habitación para tratar de evitar algo y no había nadie. Ya, pero, o sea, está volcado frente a la desgracia. Hay una fuerza negativa muy potente. Ya, pero yo creo que la pregunta es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cierto? Que ya sabemos que es el huevo antes que la gallina. O sea, de hecho no, de hecho la gallina. No, pues porque el huevo es de antes. La gallina. Hay un estudio que confirma que es el huevo. Históricamente llega después. Ahí pero esto es como si el café hace bien o mal. Claro, es como eso, pero bueno, otro capítulo vamos a entrar en eso. Pero ¿por qué digo que es como la pregunta de qué es primero, si el huevo o la gallina? Porque ¿qué es primero? Que el hotel tiene una carga negativa, el hotel tiene una especie de maldición que atrae a todos estos seres que están vibrando muy bajo y eso acrecienta, esta mala vibra. Yo creo o que... es justamente la gente que porque el sistema le permitió solo llegar ahí, a lo peor de la sociedad. Y esa gente es la que termina cargando el hotel y generando tal vez una especie de, no sé, Monty, como de burbuja que voy llamando ya entre todos vibramos bajo, entonces vamos llamando a más personas que vibran bajo y tal vez cargando al hotel que antes no tenía ni pito que tocar. A diferencia de otros casos que vamos a ver, yo creo que aquí es lo segundo. Que la gente es la que carga el lugar. La gente lo fue cargando y esto ya se convirtió en algo insostenible. Yo también creo que fue el contexto. Porque como ya lo decíamos, o sea, en los años 40 ya se empieza a hablar del hotel suicida. Mucha gente por sus bajos costos se iba a vivir allá. Sí, hasta el día de hoy Los Ángeles es una ciudad insostenible. O sea, la gente que vive allá de verdad es muy, muy caro. Y por lo mismo se ven, yo he estado en Los Ángeles y se ven esas diferencias. De hecho, Skid Row está muy cerca del centro y no muy lejano, por ejemplo, a barrios súper glamurosos como Beverly Hills o como Bel Air, por ejemplo. Yeah. Entonces... ese sector hoy día es como lo que quieren ocultar de la sociedad, lo dejan estar ahí. De hecho, en un principio había mucha criminalización, ¿cierto?, de la pobreza y de la gente que estaba apostada en las calles, pero ya... creo que hasta el día de hoy... había gente que salía a matar vagabundos en ese tiempo. Entonces hoy día es como que ya déjenlos estar ahí porque necesitamos un lugar en donde esta gente que nosotros no queremos visibilizar se reúne en un solo lugar. O sea, hasta que podría parecer conveniente para la ciudad tenerlos a todos reunidos en un solo spot. Un paréntesis, a propósito de esto mismo, fíjate que un buen ejemplo, ya que estamos tratando de comprender si es que esto se hace o nace, en este caso se hace claramente, es como los hospitales, que son lugares que uno dice así como de muy buena vocación, ayudar a la gente que está enferma. Pero de una vibra. Pero tienen una vibra que incluso aquellos que ya han sido abandonados sirven para tour fantasmagórico u orfanatos también, donde dice que bueno que alguien les dio casa a estos niños abandonados. Claro. Pero la carga son bravas, o sea, hay que reconocerlo, nos guste o no, digamos. Entonces pareciera que es el caso de este hotel. Pero es cruel porque mira, ese lugar tiene la mayor concentración de indigentes de Estados Unidos, o sea, se caracteriza por eso. En Los Ángeles hay mucho vagabundo, incluso en lugares súper turísticos como el Paseo de la Fama. Y hay gente joven que ha decidido finalmente por ese camino porque el sistema les ganó.
O sea, ellos no se pudieron subir a este ritmo de vida que en Estados Unidos es mucho más brutal, ¿cierto? El tema del capitalismo, del exitismo, es un país que no tiene políticas sociales, sobre todo Los Ángeles, en donde también hay mucha competencia, siendo que California es una de las 10 economías más prósperas del mundo. Es un centro tecnológico California. Entonces, si tú ves un estado que tiene tanta plata y que no hace nada por generar un poco más de igualdad o una calidad o un bienestar para sus ciudadanos, sobre todo los que están más desfallecidos. Entonces, también yo creo que las circunstancias van creando este ambiente y terminan obviamente siendo el hotel centro de muchas cosas que son absolutamente negativas. Podríamos llegar a entender que de repente también a la sociedad le conviene este especie de tufillo de maldición del hotel, porque así ocultamos lo peor y no nos hacemos cargo de esto. Tú hablabas de Los Ángeles, un lugar donde se van a buscar los sueños justamente. Y ese es el caso que fue conocido en el 1947 como la Dalia Negra. Mira, revisemos unas imágenes de apoyo porque esta era una chica preciosa, hermosa, muy inteligente, de 20 y tantos años, muy joven, aspirante a actriz. Exacto. Y justamente ella viajó con una historia, un pasado, o sea, partamos de la base que el papá cuando ella era muy chica imitó un suicidio para desaparecer de la familia, después a los años se reencontró con ella, o sea, ella tenía una carga de dolor muy grande en toda su crianza. Y era una mujer que en Los Ángeles estaba buscando el sueño de ser actriz. Buscando el sueño, tenía acceso, Salfa, Monty, a muy poquito dinero, entonces ella vivía mucho en hoteles de paso. Se habla de que en algún momento puede haber vivido justamente alguna noche en el Hotel Cecil y trabajaba de camarera. De camarera en un bar que estaba ahí muy cerca de este hotel. Y el jueves 9 de enero de 1947 fue la última vez que fue vista con vida en el bar del hotel, de hecho. Después, a los días, una mujer con su hijita están recorriendo el sector cercano al bar y de repente se encuentra con algo que la mujer describe como un maniquí. Dice, yo vi en la calle una especie de maniquí. Desarmado. Desarmado. Se acerca y se da cuenta que no era un maniquí, que era un cuerpo que efectivamente le habían cortado parte de sus extremidades, para que entrara en detalle, su cara estaba tajada y a través de ciertas huellas, Juan Andrés Alfate se descubrió que justamente era esta chica, Elizabeth Short, quien había sido no solamente asesinada, había sido torturada e incluso, un término muy poco clínico creo yo, pero vaciada, había sido drenada, su sangre había abandonado su cuerpo por completo de tanto tiempo que había estado con las heridas expuestas. Bueno, esto le llaman la Dalia Negra porque hace poco tiempo se había estrenado una película muy famosa, ¿cierto? Que se llama la Dalia Azul, claro, que habla precisamente de la desaparición y asesinato de una muchacha. Hay un titular en donde, como tú bien dices, finalmente, a propósito, y en aquel tiempo muy recientemente, la víctima del asesinato fue identificada gracias a los registros de huellas dactilares del FBI, que hasta hace tanto no existían, digamos, este sistema para identificar a las personas. Había un detalle que no es menor. Esta mujer, a ver, es difícil, digamos, no entrar en detalle, pero claramente estaba desmembrada. O sea, fue parte de un rito porque yo podría decir, a esta persona la cortan porque necesitan hacerlo un bulto más pequeño para hacerla desaparecer. Pero se tomaron otra molestia que no estaba considerado en ninguno de estos tipos de casos donde alguien se asesina y lo quieren reducir. ¿Sangre? Y es que le drenaron toda la sangre. Para que se entienda, todo parece indicar que alguien, además de asesinar a esta chica, quiso ocupar su sangre, le servía para algo. Claramente, para que se entienda, esto no estaba hecho como para... Eso era para no manchar, para que no sea más engorroso la forma de hacer desaparecer a esta mujer. Porque lo que se entiende es que los restos de esta joven actriz los dejaron ahí, no con la intención, pero que les daba lo mismo que las fueran a encontrar. Los iban a encontrar. No estaban ocultos. No estaban ocultos, pero sí faltaba la sangre. ¿Qué nos dice eso? Y ojo, estamos hablando de una época que desde Europa finalmente había muchos grupos de personas que ya estaban haciendo de forma organizada todo tipo de ritos satánicos, que eso, para que sepan, existe hasta el día de hoy, que tiene que ver con la sangre de las personas. La sangre, la historia de la sangre y su utilización en ritos es algo que sigue persistiendo hasta el día de hoy en personas completamente civilizadas, millonarias y todo lo demás. ¿Qué tal si yo les digo que el caso de esta actriz
finalmente nos da pie para otro gran hotel, ¿cierto? Que es el Hotel Dakota, donde asesinaron, entre otras cosas, a John Lennon, donde se filmó una película donde una actriz da a luz al hijo del diablo y donde se practicaban precisamente estos ritos. ¿Dónde queda este hotel que está en una de las avenidas más fastuosas y millonarias de Nueva York? Todo eso y mucho más a la vuelta de esta pausa comercial. Donde ya hace frío. Continuamos, Alfate Michael, revisando estos lugares tan enigmáticos, misteriosos, que han sido sede de los crímenes más horrendos y también de prácticas que están asociadas a la magia negra, como en el caso del Hotel Dakota, desde su construcción, Alfate, desde el 1880, que ha sido parte de cultos satánicos, asesinatos, bueno, el emblemático asesinato de John Lennon y tantas cosas más. Esto ya es icónico. A ver, es difícil porque aquí hay que ir por parte, pero esto está fuera de toda duda, digamos, porque aquí de manera explícita, categórica y históricamente bien informada, aquí se llevaron a cabo con absoluta intención. El edificio fue construido en ese punto en particular para todos los místicos que entienden de que existe como una malla energética en el planeta y que ciertos cruces son óptimos para levantar edificios para algún credo u otro. O sea, grandes catedrales góticas se hicieron bajo ese precepto. Levantemos, así como desde las ruinas de Stonehenge hasta ciertas catedrales, levantémoslo en este punto donde sabemos que la energía es potente para irradiar nuestro credo cristiano o, en este caso, una cultura que va en pro del satanismo. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes se recordarán que, por ejemplo, en el caso de una gloria de la patria, como Arturo Prat, en aquellas épocas había de parte de la élite un interés maravilloso, como una especie de ilustración, que cuando la iglesia no te respondía a todas las preguntas con respecto al más allá, empezaron esta gente de muchos recursos a encontrarlas en prácticas espiritistas, ¿cierto? Como Kardec, desde Francia, planteaba todo un protocolo de hacer contacto con los espíritus y todo lo demás. Al mismo tiempo, surgió un movimiento que hasta el día de hoy persiste y que es incluso está bien posicionado dentro de los intelectuales de toda la cultura, que es el movimiento de la Golden Dawn, que es el amanecer dorado, que son personas que canalizaban información, como Madame Blavatsky, por ejemplo, y que entre ellos trataban de hablar con espíritu ascendido y le explicaban cómo el mundo, la civilización fue creada. Insisto, eso es algo me ha tocado conocer, digamos, en mi vida, personas que son grandes empresarios y críticos de ópera, muy del teatro municipal, pero que consideran que estos personajes son quienes dictan su vida, o sea, les parecen que ellos son sus referentes. Ok, dentro de este grupo hay una figura única, ¿cierto?, que es Aleister Crowley, que es un místico, de quien incluso, para que ustedes entiendan hasta dónde llega esto, se le adjudica que él abrió un portal en Escocia y que por ahí cayó una criatura antediluviana, que es el monstruo del lago Ness, por ejemplo. O sea, estamos hablando así como a ese nivel. Ok, estas personas viajan de Europa a Estados Unidos, a Manhattan, la isla de Nueva York, y cuando comienza a construirse este edificio ya venía de cierta manera con la potestad de que era un espacio propicio para hacer todo tipo de ritos de invocación a las fuerzas buenas, malas y más o menos que existen en otras dimensiones. Y este hombre vino a instalarse y a ofrecer su servicio y conocimiento a los grandes intelectuales ya desde comienzos del 1900, y ese es solo el inicio de este edificio que ha visto a lo largo de su historia la muerte de grandes famosos de Hollywood, por ejemplo. Acá, a diferencia del Hotel Cecil, sí podemos decir que efectivamente es el lugar. Adrede. Es el lugar el que parte y el que genera la mala vibra y la mala situación y todo lo que ha sucedido tanto en las cercanías de este hotel de Dakota como en el interior del hotel. Me surge inmediato una pregunta, Juan Andrés, con respecto a estos sectores donde se edifica efectivamente un hotel grande en un lugar donde se adoraba al diablo, ¿cierto? Porque se habla de que era un lugar físico de adoración al demonio, con todo lo negativo y toda la carga. Y todo lo positivo. Ellos no lo ven como algo malo, ¿eh? Lo ven que el diablo es un ángel que promueve
la exaltación de tus deseos como experiencia como humano. Ya, no, claro. No es que seas malo. Pero yo lo voy a consultar desde mi vereda. No veo tan positiva la adoración. O sea, no estoy rescatando. Creo que su posición no era... Pero está bien, que ellos no sienten que están haciendo algo malo. A eso voy. Sienten que están salvando, como tantas... Bueno, tanta pensamiento. Oye, que una hay de todo, maestro. Hay de todo en la viña del Señor. Así es. Pero me surge inmediato la pregunta... Cuando un lugar está así de cargado, cuando un lugar efectivamente se construyó con un propósito aquel, ¿no se puede descargar? ¿No se puede revertir? ¿O hay ciertos niveles? Porque yo imagino... A ver, hay casas que están como, ¿sabéis qué? Parece que acá la dueña anterior hacía cosas medias malas, entonces venimos, tiramos un palito santo, descargamos. ¿Ya? Okay. Pero sectores a este nivel, cuando estamos hablando de quien vivió a principios del siglo XX, era el ocultista que tú mencionaste, más importante, ¿cierto? Como el líder de todos los adoradores del demonio. Referente absoluto. Un referente absoluto. O sea, místico de todas formas, no necesariamente el diablo, de todo. Le echaba todo a él. De todo lo oculto, de todo lo oscuro. ¿Se puede descargar ese lugar? ¿Se puede llegar a limpiar una situación así que es desde los cimientos? No tiene que ver con un hecho que ocurrió cuando se creó el hotel, viene de mucho antes. Aquí yo tendría que ocupar mi experiencia personal. Me ha tocado estar con afamados grupos de personas que vienen del mundo de la ciencia, como doctores, por ejemplo, que ocupan ritos de luz, vamos a decir, de cristianos, invocando esa fuerza, el arcángel Gabriel y todas esas cosas. He estado participando ahí para combatir fuerzas oscuras. Tú estuviste en un exorcismo, ¿no? Exacto. Entonces, yo te diría que sí y no. O sea, vale decir que más poderoso que todo esto es la idea de Jesús, la Virgen y Dios, ¿cierto? Pese a aquello, a veces el trabajo es tan enjundioso, el tumor espiritual es tan potente que es inoperable, y la sugerencia que se hace en ciertos aspectos, y esto también lo vi, es como mejor pasemos de este lugar o pasemos, digamos, de este individuo que está más allá de toda salvación en el fondo. Entonces, como estamos hablando de pesos pesados, de gente que infestó, generó una especie de posesión del lugar a tal nivel que quizás la pregunta de ¿esto se puede haber descargado? Me imagino que en una de esas sí, pero yo creo que es un trabajo de años y que hubieran tenido que traer un ejército más o menos de curanderos, digamos, y brujas blancas tratando de limpiar el lugar. Ya pero la solución podría ser incluso... hubiera sido más enjundiosa, pero el caso es que nunca se hizo y ya está. Es similar a la historia del caso de la casa de Amityville, que el lugar tenía ya una historia, ¿cierto? De brujerías y de magia negra. Renunciaban, decían, ¿saben qué? La solución es, váyase, porque en realidad no podemos hacer nada. Dejemos el espacio tranquilo y nosotros hagamos la vida en otro lado. A diferencia del Hotel Cecil, que nace como una idea muy, muy bonita, que fue muy próspero, pero sin duda que las situaciones externas fueron cargando de esta mala energía la misma infraestructura del lugar. Pero acá lo vemos al revés, o sea, se edifica sobre un terreno que ya traía una historia más bien oculta. Exacto. Recordemos que este edificio, además de ser maravilloso, y lo estamos viendo en pantalla, está ubicado en Manhattan, frente al Central Park, en la cara oeste. Y es un edificio de lujo hasta el día de hoy. Han pasado figuras súper importantes de la escena de la música, no sé, John Lennon, claro, Bono, Marc Anthony, Sting, Jennifer López, o sea, y en la antigüedad Boris Karloff, que hacía espiritismo en este mismo lugar, que no es un tremendo actor de la casa Hammer. Exacto. Es que es un buen punto. Fíjate que se seleccionaron, y no solo porque tenían el poder adquisitivo de estar ahí, sino que eran invitados de cierta manera bajo esa condición. Tenían que pasar un proceso de selección, no era solamente como tengo los 20 millones para el departamento, que más o menos lo que costaban, de dólares. Logias, que es algo parecido a secta, pero un poquito más selectivo. Claro, de hecho se dice que Madonna quiso comprar un departamento ahí y no fue seleccionada. Interesante que no le hayan dejado entrar a Madonna. Yo creo que ahí, maestro, usted tiene una explicación, pero quedémonos con Boris Karloff, que sabemos que fue famoso por su interpretación en Frankenstein, y que también habría participado de varias veladas de espiritismo dentro de este edificio. ¿Cuál es la historia que hay detrás de este personaje? A ver, Boris Karloff es un gran actor de los años 30, 40 también, y siguió prosperando, digamos, como una figura de culto, como tú bien decías. Frankenstein y su personaje más icónico, el clásico Frankenstein con la cabeza levantada, con dos tornillos y todo lo demás. Y también el hombre lobo, entre otros. Su vinculación con el cine de terror no es casual. Es un poco lo que le pasa al director Guillermo del Toro, actualmente mexicano, que sus temas siempre coquetean con el tema del oculto. Y en este caso, a él no solo le interesaba frente a las cámaras, le interesaba de verdad, Monty. Y él
propició una gran cantidad de sesiones de espiritismo cuando todavía estaban aprendiendo, cuando muchas energías y muchas invocaciones quedaban en el lugar. ¿Cuántas veces hemos tenido acá a Latife, a Vanessa Droch, que dicen no, o sea, no se pongan a hacer cosas con la Ouija ni nada, porque eso va a quedar acá y después es todo un cuento echar o limpiar el lugar? Bueno, ellos lo hacían a destajo como un divertimento y una curiosidad. En los 70 había una proliferación tremenda sobre el gusto de parte de los ricos y famosos por el demonio. Era como que, de cierta manera, esto que trataba de explicarle, no se veía el diablo como lo contrario a Jesús, sino más bien un ángel permisivo que, para aquellos que tenían las posibilidades, podían hacer de su vida un paraíso en la tierra, con un disfrute que estaba vinculado más a lo carnal. Los mejores bebidas, ¿cierto? Mayor libertad para el goce, en el fondo. Exactamente, y sentirse casi como una vida orgiástica, así, una existencia completamente cargada de los placeres, que eso siempre ha sido así, para los ricos y famosos, pero ellos le agregaron un componente religioso a esto. Le dijeron, ¿y qué tal si hay alguien que nos apoya y nos ayuda a mantener este estilo de vida? Y ahí aparece Don Sata, el diablo. Okay. Entonces, Roman Polanski, que es, para que se sepa, es un intelectual, él es un gran cineasta, es uno de los grandes de la historia del cine, ¿cierto? Hollywoodense. Él probablemente visitó alguno de estos ritos y él le quedó gustando y le pareció interesante. Y hace una película que está la gente viviendo en el edificio Dakota, de que uno de ellos es actor, que es el protagonista, el señor Cassavetes, ni más ni menos, y que a él no le está yendo muy bien, pero sus vecinos, que ya están en esta onda satánica, lo ayudan y él comienza pero a tirar para arriba. Y la única condición que le ponen, y él no tiene ningún problema con esto, es que su joven esposa, la actriz Mia Farrow, que después de esto comienza a separarse, Frank Sinatra, no sé qué, toda una cadena, es que ella le entrega el cuerpo de su señora en una noche, ella completamente drogada, que no entiende nada, para que el diablo, el mismísimo, copule con ella y tenga un hijo de ahí. Y está todo el edificio cuidándola, que si está bien la guagüita, su embarazo y todo lo demás, y ella comienza a tener sueños recurrentes donde se siente violada por un demonio y después tiene este bebé. Ese es el bebé de Rosemary. ¿Cómo termina todo esto? Que no casualmente, después de una serie de problemas matrimoniales en muchos de los actores ahí presentes, que los llevó a la ruptura y los llevó a hacer prácticas de este tipo, aquí se deriva el caso probablemente más terrible y famoso en la historia de Hollywood. Y es que por aquel entonces el director de esta película, Roman Polanski, estaba casado con la actriz Sharon Tate. Ya comenzaban a aparecer las primeras acusaciones de abuso de menores de parte de Roman Polanski, por lo cual tuvo que viajar a Francia y que nunca ha podido volver porque tiene una orden de aprehensión todavía pendiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Charles Manson, el mismísimo Charles Manson, lo elige la casa de él, no estando Roman Polanski, pero sí su esposa, Sharon Tate, joven, de 9 meses de embarazo, estaba a punto de ser una de las mujeres asesinadas con todas las visitas que están en su casa, cuando Charles Manson manda a estos 2 hombres y estas 2 mujeres a criminarse con todos los que estaban ahí y que con la sangre de las víctimas comenzar a escribir mensajes en las paredes. Fue agosto del 69. A ella la asesinaron con más de 8 meses de embarazo. Ella diciéndoles eso, ella explicándole, más allá de la evidencia visual, física que tenía, la verdad es que no tuvieron ningún problema en asesinarla junto con su bebé, que lo que para ellos fue algo mucho más pintoresco, no sé cómo decirlo, digamos, para la misión que ella tenía. Pues sumaba brutal. Todo eso fue la consecuencia, según varios, de haber filmado una película donde un actor, imagínate la coincidencia, le hace que su mujer actriz tenga hijo, dé a luz al hijo del diablo. Pig, cerdo. Y estamos viendo el director, porque ustedes viendo el tipo de persona que estamos viendo. Ahí mataron a su hijo y a su señora, y él posa para ver, obviamente, estos grafitis hechos con sangre de sus amigos, de su esposa y de su hijo. Y hay otro que hace referencia al tema de la canción del álbum blanco de los Beatles, que es Helter Skelter, que es algo que no tiene mucha traducción para el idioma castellano, pero es como ni pie ni cabeza, es como sintonizar, es una expresión. Y ojo que el álbum blanco
viene que después de que los Beatles hicieron toda una pasantía por la India y deciden hacer algo más místico, y esta canción en particular, donde parece que hubieran inventado el heavy metal o algo así, o el rock pesado, hace referencia, digamos, a la posibilidad de caer en fuerzas oscuras, por ejemplo. Qué brutal. O sea, si tú tratas de hacer una redundancia, o sea, quedémonos por último, que es un carrusel de casualidades donde parece estar todo envuelto, el diablo de por medio, ritos satánicos, asesinatos, sangre y todo lo demás. Si tomamos en cuenta, Monty, es un hotel donde, un edificio donde para vivir tenías que postular, no solamente tener la plata. Y a Polanski lo dejan sin mayor trámite filmar una película dentro de este edificio. Entonces claramente ahí uno empieza a unir las piezas. Tiene que haber tenido, como nos decía Salfate al principio, una relación sin lugar a dudas con estas especies de rito, porque por algo también le permiten grabar y ocupar esas dependencias. Solo un detalle, Monty. Es algo que ya esto es la guinda de la torta. Están haciendo una película del hijo del diablo ahí, y ya saben todo lo que pasó después. Y ya vamos a ir a los Beatles, que estaban con Helter Skelter, y qué le pasó a John Lennon, que vivía ahí, ¿cierto? Ok, ya vamos a ir ahí. Pero cuando están haciendo la película, Anton LaVey, y aquí sí, a diferencia de Aleister Crowley, que es como un intelectual de lo místico, donde el diablo tiene cabida, Anton LaVey es el padre de la iglesia satanista en el mundo. Él es el gran fundador de la iglesia satánica. Y él es invitado a poder comprar un departamento y vivir ahí. Y él va y se muda al 5.º día del rodaje de los 2 meses que duró el bebé de Rosemary. Entonces, las casualidades, digamos, son poco probables, digamos, en esta situación. Claro, y la fascinación quizás de Polanski por recrear un ambiente desde la realidad, porque uno podría pensar que pudo haberlo hecho en un set de televisión. Claro. O sea, los sets de televisión a nivel de Hollywood, que son verdaderas calles, edificaciones, y son puras escenografías, pero él eligió un lugar real. Sí. Entonces, por ahí también me llama la atención este acercamiento para sentir las vibras. Actores ¿cierto? que venden su alma al diablo para ser famosos. O sea, se trata de lo mismo la película. Pero mira, conectemos, porque no es casualidad que un hecho vaya dando paso al otro, porque cuando muere Karloff, ¿cierto? Después pasa un brujo muy conocido, un escritor ocultista también, Gerald Brosot Gardner, que es el que inspira el personaje de esta película de Polanski, El bebé de Rosemary. Sí. Entonces, una cosa va llevando a la otra, luego aparece la secta de la familia de Charles Manson, que se fija, ¿cierto?, en Polanski, que va y comete este brutal asesinato con otros miembros también de esta misma secta, que le quita la vida a una mujer embarazada. Sí. O sea, ¿qué puede pasar por la cabeza de esas personas para cometer brutal? Hay cosas que no se pueden describir ni siquiera en eso es parte eso lamentablemente es parte de la secta. Pero lo hemos visto acá en Chile. Lo hemos visto, lamentablemente. Me refiero a que todo está conectado y que una cosa lleva a la otra. Y no es casualidad tampoco que haya escrito la canción de los Beatles y después le pase esto a John Lennon en el año 80. Lo que pasa es que entendiendo la historia, además de la película, da la sensación de que esta película básicamente, además de hablar del hijo del diablo, es una oda al edificio en sí. Es como una oda a la construcción y a la energía que pasa dentro del edificio. Entonces, ahí es súper válido cuestionarse si tal vez la película para él no habría tenido sentido en un set de televisión. No por el resultado audiovisual, sino que por el resultado energético que él necesitaba imprimirle. ¿Cachai? Es como cuando te dicen, ¿sabes qué? Sí, pero tenemos que matar un... No, yo creo que le estaba muy a gusto. Pero tienes razón. Pero es como cuando dicen, ¿cómo se llama? O se me fue la palabra, pero cuando yo mato a alguien para darle... ¿Sacrificio? En sacrificio. En ofrenda. Da la sensación de que esta película era una ofrenda al edificio, tomando el edificio como una especie de ser viviente en cuanto a la energía. Puede ser. Mira, fíjate que la última vez que estuve en Manhattan me saqué una foto en este edificio. Qué bonito, al pequeño El Hall. Además. Sí, ahora obviamente yo me saqué la foto a sabiendas, digamos, de todo esto, digamos. Es curioso, porque eso está a muy pocos metros de un círculo que está en el parque, que es el Central Park, que es donde está este homenaje, digamos, del Strawberry Fields. Claro, tú lo cruzas y ojo, mira, como se puede ver, es una calle muy chiquitita. Desde el parque al edificio es estrecha, de hecho, desde una sola dirección, ¿cierto? Donde los autos pasan.
yo no sé si habrá pasado el tiempo y todo, pero he estado en lugares cargados, no me dio esa impresión. Eso te iba a preguntar, ¿hay energía? No, fíjate que no, aún con toda la info... Como una casa más. No me dio esa sensación. Yo no sé si aquí se aplacó o se entregaron todos los sacrificios que hacían falta, porque aquí no eran pobres bebés anónimos, sino que aquí murieron grandes estrellas o a propósito de este edificio. Entonces, anda a saber tú que Aleister Crowley, Anton LaVey, ¿cuántas cosas no habrán hecho y se dieron por satisfechos respecto a las desgracias que esto acarrió? Pero, oye, espérame, antes porque sé que quieren avanzar a los otros hechos que han sucedido, pero ¿puede suceder que una película de terror, porque historias de cosas paranormales que han sucedido en set televisivos de películas de terror, está desde El Exorcista, Poltergeist, Damien, el hijo del diablo, ¿cierto? La profecía. Todas las películas de por sí que uno dice, ¿será por marketing o es porque de verdad pasan cosas? Es que mueren gente, es que no es solamente historia, la gente murió. ¿Puede ser entonces la película en sí una especie de... la película de terror, para el tiro de los pelos, como una especie de portal? Es que una especie lo mismo. De llamado al demonio, de decir, ¿sabéis qué? Estamos jugando y queremos jugar contigo. Como una apología. Como que se sienta claro, como una especie de invitación para que pasen cosas normales, más este lugar que ya tenía su historia, entonces como, chao. Te voy a decir qué es lo que dicen los expertos en esto. Incluso, mira, siendo que hay de todos los tipos, cito, simplemente para darle peso a esta conversación, a personas que son científicos de formación, europeos. Son doctores, cirujanos, que vieron un poder y una realidad en esto y comenzaron a dedicarse a sanar gente a través de ritos. Vienen del mundo de la ciencia. Vienen del mundo de la ciencia, sí, pero categóricamente de la ciencia. Entonces ellos dicen, ¿saben qué? El rito, ¿qué es un ritual? ¿Qué es una ceremonia? Una ceremonia, dicen, y un rito, es el lugar donde las cosas se ordenan. Entonces le digo, ¿qué significa eso? Significa que la vida funciona como un oleaje, así, como muy caótico. Y yo cuando hago un ritual, dispongo, por ejemplo, en esta mesa, pongo esto, una vela, y genero como una sucesión de lentes, por así decirlo, para que la luz pase de manera prístina y se produzca algo. O sea, todos vamos a estar de acuerdo para generar como una especie de lupa para que la energía circundante, que siempre está dispersa, se concentre y tenga un resultado. Eso es un rito, eso es un ritual, eso es una ceremonia. Claro. Al parecer, una película, dado su proceso organizacional de contar una historia, y que todos pueden en el teatro, en el cine, ver esto y llevarse una historia para la casa, pareciera que sí genera algún tipo de movimiento a partir del relato que cuenta. Como La profecía del exorcista son casos emblemáticos, lo mismo que Poltergeist, no puede ser casual. Pero fíjate que hasta el Papa, de alguna manera, o más bien el Vaticano, emitió una problemática sobre las películas del Conjuro, en donde se escuchaban registros reales de demonios que lo ocupaban para la película, al igual que El exorcismo de Emily Rose. ¿Usada para la película? Sí. Porque el audio real. Claro, en la película... No las veo más. En la película, cuando la niña así decían, ya queremos hablar con el demonio, y la mina empieza, la chiquilla empieza a hablar así, el audio que colocaban era el verdadero. Estás muy bien. Claro, entonces, de hecho, mucha gente se preguntó, el hecho de que estén reinvocando un demonio, porque la película vuelve a hacer lo que ellos hicieron una y otra vez en tu casa, en el cine. Lo hacen 5 funciones diarias en 18.000 cines a lo largo del mundo. Entonces, decían, algo pasa, según la Iglesia Católica, que es descuidado, parece que sí algo pasa. Entonces sí, pareciera que es una especie de rito, portal, como tú quieras llamarle, el hacer películas con estos temas. Es interesante lo que hablas, porque los ritos y los rituales van más allá de una creencia religiosa en particular. O sea, son ceremonias que conllevan una invocación energética. Algunos lo utilizan de manera positiva, otros negativas. Ahora, este lugar que acá coincidíamos un poco, que genera una buena vibra. Tú decías, yo me tomé la foto sabiendo lo que ahí pasaba, pero sin embargo el barrio es bastante residencial, ¿cierto? Y quizás tiene que ver con que justo frente a este edificio hay este memorial, ¿cierto? El Strawberry Fields, en donde va mucha gente a recordar a John Lennon, y se genera también una buena vibra, que puede ser ahí un contrapunto. Quiero irme, Salfate, a un vidente llamado Alex Tanus, que él en el año 80, un poquito antes que mataran a John Lennon, pudo haber predicho la muerte de este cantante. Así ¿Cómo parece. fue eso y por qué? ¿Cómo logra darse cuenta que un fenómeno así iba a ocurrir? Pasemos a revisar lo siguiente. Mira,
Alex Thanos dijo: una estrella célebre del mundo del rock va a morir de forma insólita. Y digo insólita porque habrá algo extraño en esa muerte que afectará a miles de personas por la gran popularidad de la víctima. Un año antes. Qué tremendo, ¿sabes qué? De verdad, escalofriante. Vamos a seguir con este tema, Salfate, porque esto no me parece que sea tanta coincidencia. Hacemos una pausa y ya regresamos esta noche aquí en Así Somos. Y ahora sí, miren este edificio maravilloso ubicado ahí en pleno Manhattan frente al Central Park, que ha sido motivo de mucha investigación. Han ocurrido sucesos desgarradores, misterios y por supuesto la muerte de John Lennon en el año 80, que por lo demás la pudo predecir de alguna manera un vidente, Salfate, llamado Alex Thanos, que pertenece a la Sociedad de Psíquicos, ¿cierto? Que está justo al frente más encima de este edificio. Frente al edificio de Dakota. O sea, la oficina de esta agrupación de psíquicos. Aquellos que no todos se pueden comprar un departamento, claro, por supuesto, o sea, es impagable, pero al frente pusieron las oficinas. ¿Y qué fue lo que dijo? O sea, espérame, podemos decir que entonces esa visión la tuvo frente a la puerta donde fue el asesinato un año después. Esa información sin saber de quién estaba hablando, pero nosotros lo sabemos. Mira, aquí tenemos lo que dijo el vidente. Lo dijo en una radio en Nueva York. Dice: una estrella célebre del mundo del rock va a morir de forma insólita. Y digo insólita porque habrá algo extraño en esa muerte, ya que afectará a miles de personas por la gran popularidad de la víctima. O sea, en el callo. Le faltó decir el nombre, pero sí él pudo describir una situación que claramente fue traumática y lo sigue siendo hasta hoy. 7 años antes, John Lennon, junto a su esposa Yoko Ono, su pareja, ¿cierto?, la madre de sus hijos, fue a vivir al edificio Dakota. Él nunca, hasta lo que entendemos, tuvo vínculo específico con todas las cosas que en ese edificio se hacían. Sin embargo, sí él tuvo muchas prácticas que entraban dentro del orden esotérico de la India. Él vivió mucho tiempo ahí. Ellos grabaron junto al resto de la banda de los Beatles el álbum blanco después de haber estado, particularmente George Harrison, era el que era más adepto a eso, incluso aprendió a tocar la sitar y todo lo demás. 7 años más tarde y un año después de lo que este vidente anuncia, el señor Chapman, David Chapman, que era un fanático de él, se le acerca y con un famoso libro que es del Guardián del Centeno, David Jerome Salinger, en la mano, en la mañana le pide un autógrafo, se queda esperándolo y cuando regresa en la tarde le propina unos disparos que terminan quitándole la vida. Nunca quedó claro, y eso es un misterio aparte, de si es que fue víctima de una programación, Chapman, de por qué lo quería matar, porque lo quería mucho, era fanático de él. Entonces él mismo trataba de dar una explicación que él no se creía y después decía: no, si en realidad dije, lo maté porque lo quería mucho, quería llamar su atención. Claro. Y la del mundo entero. No, en realidad no es eso. Nunca le quedó claro por qué y no deja llamar la atención, pero como digo, es para otro tema, que estaba leyendo un famoso bestseller que es clásico de la lectura norteamericana, al igual como han sucedido otras muertes extrañas donde personas disparan a alguien sin saber por qué, teniendo ese mismo libro en la mano. Ok, entonces pareciera que fuera una programación. Volvamos a juntar. Muere John Lennon en el año 81, luego de que su canción, después de haber hecho un retiro espiritual artístico más grande de toda su vida, cuando él en su álbum blanco escribe la palabra Helter Skelter, tratando de decir lo opuesto a lo que nosotros aprendimos está en esta canción, y que fue ocupado por los grupos de Charles Manson que asesinaron a Sharon Tate y su amigo después de que Roman Polanski hiciera una película del diablo, y que termina coronándose con el asesinato de John Lennon, que fue citado y cuya letra y título de esta canción fue escrita con la sangre de las víctimas. Una vez más, aquí se juntan muchas cosas, y que justo de la sociedad psíquica que está al frente del edificio de Dakota se hace el anuncio de la muerte de John Lennon. Me parece que aquí es donde se cierra un círculo. ¿Por qué digo se cierra? Porque después de todas las cosas que aquí pasaron, y ahí está la imagen, ahí estuve muy bonito, yo tengo una foto ahí que es muy emotivo por lo demás, porque, pucha, yo creo que uno lo puede decir con todas las letras. Yo amo a John Lennon, es una persona bella, uno lo quiere mucho, es un hombre tremendo. Es que pareciera que junto con eso, y aquí nuestra editora nos da una pista, anda a saber tú si la presencia del parque gigantesco que se emplaza por varios kilómetros, que está al lado de este edificio, con el paso de los tiempos no ha sido la mejor cura y sanación para este edificio, que fue presa y fue punto central de ritos de todo tipo,
para que se fuera disipando esta mala energía, cosa que cuando uno va a visitarlo no siente nada en particular, incluso una pequeña sensación de paz, fíjate. Tal vez genera una especie de paraguas de toda esta mala energía, mala vibra. No tengas miedo, todavía estoy contigo. Es la frase que el fantasma, el espíritu de John Lennon, le diría a Yoko Ono, justamente según lo que ella misma ha declarado que ha podido ver dentro del edificio, porque estaba justamente en el lugar donde vivían, y se le aparecía el fantasma de John Lennon. Le decía, no tengas ningún problema, todavía estoy contigo. Asimismo, hay algunas informaciones que aseguran que era el propio John Lennon quien había declarado a sus cercanos que él escuchaba, no veía, pero escuchaba dentro de este edificio de Dakota a una mujer llorando, generando justamente esta especie de situación que ya comentábamos en el bloque anterior, que pasaban cosas paranormales, no todas violentas, ojo ahí, porque él decía no era violento, por lo menos conmigo, esta señora llorando, pero sí la escuchaba, sí había una presencia bastante constante en un edificio que, como pudimos entender hoy día, tiene de todo desde el inicio. Hablábamos de este bosque que podía generar, ¿cierto?, el Central Park, generar una especie de paraguas de la mala vibra. Exacto. Bueno, la naturaleza en sí no significa que te va a generar una buena vibra, y eso bien lo saben los amigos japoneses, quienes son testigos de lo que ha sido llamado con el correr de los años el bosque de los suicidios. Quiero que revisemos una imagen que tiene un cartelito que ponen al inicio de este bosque que está situado en la base del monte Fuji, justamente. El bosque de Aokigahara. Aokigahara. Ya, eso mismo, muchas gracias. El cartelito en la entrada, muchas gracias, se lo podemos cortar. Pero lo intentaste, está bien. El cartelito dice: tu vida es un hermoso regalo de tus padres. Por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes, habla de tus problemas. De alguna forma, una especie de ayuda antes de que tú decidas ingresar a este bosque, porque bien se sabe que las personas que van a ese bosque van a terminar con su vida. Y las que quieren regresar de vuelta es tremendamente complejo, porque es un bosque que parece un laberinto de árboles. Fíjate que espontáneamente el enganche que hemos hecho hoy día está perfecto. Hablamos del Hotel Cecil, en donde parece un edificio común y silvestre, que la mala situación y la mala energía de las personas se fue acumulando al punto de que inocentes, personas que no estaban en esta onda, terminan muriendo, siendo asesinadas. Luego vemos donde efectivamente el Hotel Dakota, o sea, el edificio Dakota, perdón, termina siendo ocupado para hacer rito y terminan muriendo gente muy importante, entendiendo importante, digamos, porque tiene un alcance social distinto al de cualquier otro ser humano. Pero también hablábamos de que quizá el Central Park, ese perfecto bosque, digamos, urbano que tiene al lado, termina limpiando toda la maldad que se hizo en el edificio de Dakota, y acá nos volvemos a la vuelta y pareciera que, pese a que la naturaleza tiene una autoexfoliación del mal, este no es el caso. La historia de este bosque es muy particular y aquí, digamos, no habría que ponerle ninguna carga ética o moral, sino que simplemente eran otros tiempos. Y es que a falta de recursos y por las tremendas épocas de pobreza y hambruna y tremenda guerra de los daimios o imperios que habían dentro del Japón, a las personas ancianas, a las que algunos familiares querían mucho pero no tenían cómo hacerse cargo de ellos, los llevaban acá para morir. O sea, de inanición. Eran abandonados para morir. Se dice que esperaban hasta más o menos, es terrible hablarlo así, pero cuando más o menos pensaban que ya en pocos días más se va a morir, trataban de tenerlo en su hogar, dándole asistencia, y ya cuando en su cálculo muy al ojo, digamos, pensaban que ya no le quedaba mucho más, los iban a dejar este bosque a morir. Pero lo hacían como una especie de solo un paréntesis, como una especie que a lo mejor a nosotros nos cuesta un montón entenderlo, pero una especie de rito. No era, era ordenado. Claro, entiendo que no era con la carga era un abandono. De la maldad de ya estás viejo, no me sirves. O sea, era un abandono. Era como, claro, era como un rito para ellos. Algo que no lo veían como lo que hablábamos antes, no lo veían con una carga negativa. Sí, eso es porque probablemente su religión principal es el shintoísmo, y ellos sí creen, pero creen de verdad, de que hay muchos espíritus protectores sobre toda la naturaleza, que podrían acoger, digamos, el alma de estos seres queridos que ellos ya no se podían hacer más cargo. Y cuando digo, no es por el peso del trabajo que esto implica, sino porque estoy hablando de gente que vive en una pobreza extrema, que apenas le alcanzaba a comer, un puñadito de arroz para todo. Bueno, esto fue generándose en un cementerio improvisado.
Y con el paso del tiempo parece que toda esa tristeza, como un lugar, como un hospital moribundo, terminó generando algo que se establece hoy día casi de manera gubernamental, como que se cree firmemente que es peligroso entrar a este bosque porque cualquier persona normal que no esté cruzando por ninguna encrucijada en su vida, ni que esté particularmente con una inclinación depresiva o algo similar, basta, dicen, entrar a este bosque por paseo y suceden dos fenómenos. Algunos se pierden y les cuesta mucho encontrar la salida, siendo que dicen lo único que hice fue seguir derecho, pero después no me resultó devolverme, pero se les gatilla un deseo de querer quitarse la vida. Y eso es un misterio. Como que el bosque los llama. Que hoy día prevalece. Exacto, es como si te llamara y como comienza a susurrarte de manera silenciosa, si eso fuera posible, la idea de querer atentar contra tu vida. Es como que el bosque tuviera el poder de invitarte a morir. Claro, acá estamos ante un lugar que está cargado de energía, evidentemente, y eso tiene que ver también con la cultura japonesa en torno a la misma muerte, que entendemos que son culturas completamente distintas a cómo lo puede ver uno. O sea, yo un familiar, quizás en una situación de extrema pobreza, por mucho que esté difícil la situación, no lo vas a dejar morir solo en un bosque para que fallezca de hambre. O sea, es súper complicado, pero hay que entender que son distintas visiones. Ahora, el tema del suicidio en Japón es bien complicado. Es un tema recurrente para ellos, sobre todo en gente más joven, en las mujeres. Leía una estadística que en el año 2020 fue el año que hubo un mayor aumento de casos de suicidios en Japón, principalmente por mujeres y jóvenes, producto de la pandemia, y que fue la tasa más alta en 11 años. Entonces, claramente estos temas son complicados para la cultura japonesa, porque lo hemos hablado en otros programas. O sea, la intención de quitarse la vida de muchas personas también está relacionado con una sociedad que es bastante exigente, que siempre está presionando, ¿cierto?, para que tú seas una persona exitosa. O sea, no hay mucho margen de error. Sí. Y esa presión es la que muchas veces lleva a la gente a terminar con su vida porque no se la pueden ante tanta presión. Sí, y volvemos nuevamente a estos lugares que quedan con estas energías, quizás con estas almas erráticas, como la llaman ellos, cuando no pueden tener una sepultura digna, una despedida como corresponde, bajo sus propios preceptos religiosos. Con mucha tristeza. Y con mucha tristeza porque hay un abandono también. Sí. Oye, este bosque que ha sido motivo de largos estudios, de largos escritos, de películas inspiradas también. El bosque además está inspirado un poco en este sector y distintos youtubers han ido a visitarlos. Sí. A querer generar de alguna forma, más que conocimiento, unas visualizaciones mayores. Y acá hay un youtuber muy conocido, Logan Paul, que subió un video a su canal de YouTube recorriendo este bosque y encontrándose con el cuerpo de una persona que se había suicidado. Generó gran debate. ¿Lo revisamos ese video? Con las precauciones que nos da justamente, está con todas las precauciones que ya nuestro equipo se preocupó. Lo revisamos y después comentamos. Camping in the suicide forest. So we got all our gear, we got our canopy tent, pillows, sleeping bag. We're gonna try to start a fire, guys. This is definitely gonna be a thing. A campfire, not a forest fire. Campfire, not a forest fire. Thanks for the clip. Hey, I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. I'm not even f***ing kidding. Do you see it? I'm not even, this isn't a f***ing joke, guys. That's a f***ing person. No. Dude, I f***ing told you. No. I think you're f***ing right. Oh my God. No. Dude, what? Oye, es bien terrible el show que se genera en torno a la decisión que tú puedas entender o no con respecto a una persona. La explicación que él dio creo que es incluso peor que las imágenes que estamos viendo. Te la contamos al regreso de esta pausa. Esto es AS Misterios. Seguimos esta noche de AS Misterios. Vamos a continuar con el bosque de los suicidios en Japón, pero antes atención a este consejo porque llegaron productos alemanes para tu hogar. Moderniza tu cocina con nuevos utensilios que harán más fáciles tus recetas dulces y saladas. Encuéntralos a precio especial en tienda.lared.cl. Volvemos al Fate con este lugar que nos deja llamar la atención, de concentrar mucha energía, de ser muy enigmático, y revisábamos el video de un youtuber, Logan Paul,
que entra a este lugar y se encuentra con un cuerpo y su reacción, bueno, no fue del todo correcta, creo yo, porque lo veíamos recién, o sea se burlan, se ríen. No, pero serio, cero. O sea, no, es que encuentro que... No. Lo peor yo encuentro que es la explicación. Sí. Mira, él dice, porque le cuestionaban mucho si era para tener más visitas. Y él dice que no, que esto no lo hizo para tener más visitas, que lo hizo, comillas, para crear una onda positiva en Internet, no causar una ola de negatividad y generar conciencia sobre el suicidio y la prevención del mismo. Yo no sé, con esa exageración, qué conciencia puede generar. O sea, ¿sabéis que hay gente que de verdad se manda la embarrada y la explicación agrava la falta? Así que mejor calladito, más bonito. Sí, claro, obviamente. O sea, es cosa de verlo nomás, digamos, no es ningún... digamos, una persona sensible frente a las comunicaciones. Claro. Es un chacotero por la vida, anda así, digamos, echando la talla. Está en un personaje siempre, que es un tipo gracioso y todo le trata de sacar una risa nomás. Claro, pero se ve más o menos choqueado un poco por lo que ve. Lo que pasa es que ¿Pero tú lo ves choqueado? O sea, más allá de que las reacciones son personales. Baja 2 cambios en lo que es él, digo. Pero yo si estoy choqueado, no sé, no apunto la cámara. O sea, te estáis burlando de algo tan personal, de un lugar, ahora, de la sesión de una persona. Pero yo no le quiero comprar más a este tipo porque en realidad no es el tema que nos convoca, en realidad no es su pega. O sea, finalmente él sí parece que logra captar algo que es bien frecuente acá y de personas que van a quitarse la vida de una manera sistemática, me refiero. Él ve a una persona ahorcada. Algunos van, digamos, con medicamentos u otras personas hacen exactamente eso, que es colgarse. Por alguna razón, yo no sé si... Yo sé que existen escritos respecto a las formas de quitarse la vida, o sea, el simbolismo que hay detrás. Generalmente uno entiende que quien quiera hacer esto, lo quiere hacer sin sufrimiento. Sin embargo, otras personas lo hacen con un último mensaje, por ejemplo. Y en Japón, el ahorcarse parece ser como lo que gana, digamos, estadísticamente más preferencia de una persona que llega a este extremo. Ahora, este lugar es sede de muchos documentales y se van a hacer registros, o sea, es común que lo hagan. Incluso. Pero me llama la atención, el The Forest, me llama la atención que este youtuber tuvo la opción de editar el video antes de subirlo, o sea, tuvo tiempo, porque si efectivamente le choqueó la imagen, si sintió que estaba haciendo algo que no correspondía, lo pudo haber transmitido de otra manera, si así él quería transmitir ese mensaje de autocuidado, ¿cierto? Que la gente no llegara a estas instancias. Hay otras formas de hacerlo. Sí, es que yo creo Entonces me parece que subir el video así tal cual lo encontró, pero yo creo que... es como, falta respeto a una cultura entera. Absolutamente, pero yo creo que por lo mismo yo no le daría más vuelo a él, porque aquí estamos hablando de los lugares que están cargados. Claro. Y no de un tarado, digamos, que quiso hacer más followers con esto nomás. O sea, simplemente yo creo que lo interesante acá, que es lejos interesante lo que él hace, no me interesa para nada, digamos. Es un subnormal para mí, como es un tipo adulto jugando al escolar, que ya no está para esas tallas. Yo creo que me gustó. Yo creo que es interesante lo que generó incluso nuestra editora, que si acaso el Central Park es capaz de limpiar un lugar, cuando estamos todos de acuerdo, aparece este sitio en Japón, súper espiritual, que no está tan limpio, que pareciera que los árboles o el entorno te invita a hacer todo lo contrario. Entonces, la vida es un misterio nomás. Si todo es energía, personas como este youtuber tal vez siguen cargando de peor energía. También uno podría llevar el brazo para allá. Al final, toda energía, todo se está moviendo. Podríamos concluir entonces en este capítulo que las personas no somos los únicos poseedores de la maldad, también son los lugares. Nos reencontramos mañana con ustedes en un nuevo capítulo de Así Somos. Que descansen. Nos vemos mañana, Monty Salpate. Chao. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Bueno, a dormir bien. Iba a ser la otra conclusión. Sí. Porque miraste...